Bienvenido a una sesión más de nuestro curso. ¿Te está gustando el curso? ¿Qué tal te está pareciendo? Espero que todo muy bien, ¿vale? Hoy te presento un nuevo tema. Espero que te sorprenda un montón. Se llama neuromarketing y lo vamos a aplicar a nuestro sector del turismo. ¿Sabes algo de marketing? ¿Sabes algo de neuromarketing? Lo que vamos a verlo un poquillo, ¿vale? Imagina a una pareja en el sofá de su casa el martes por la noche, por ejemplo, en Berlín, ¿vale? Están cansados del trabajo y hace frío y de repente, haciendo scroll en Instagram, aparece un vídeo de 10 segundos con un chiringuito de la costa de Málaga. Se oye el crujir del espeto de sardinas al fuego, el sonido de las olas de fondo y se ve un grupo de amigos riendo con la luz dorada al atardecer, ¿no? En ese preciso instante, en ese justo momento, antes de que busquen el precio del vuelo o miren el mapa, su cerebro ya ha tomado una decisión. Han sentido esa conexión emocional inmediata. El resto del proceso, buscar fecha, comparar hoteles, eso es solo justificar el deseo que ha nacido unos milisegundos antes, ¿vale? Así que, ¿qué vamos a aprender en esta sesión? Pues vamos a ver los puntos clave de esta sesión, en el que no vamos a aprender a manipular, no es eso, ¿vale? Sino vamos a crear mensajes impactantes que no se pierdan en ese ruido digital. Vamos a establecer una conexión emocional para que el viajero no nos elija por el precio, sino porque le ha hecho sentir algo increíble, ¿vale? Y vamos a aumentar la fidelización porque un cerebro que se emociona es un cerebro que vuelve y que nos recomienda, ¿vale? En el turismo de hoy, el viaje no empieza en el aeropuerto, empieza en las neuronas del cliente. Y hoy vamos a aprender a encender esa chispa. ¿Te parece? Vamos a entender cómo nuestro cerebro crea a través de mensajes impactantes, a través de técnicas, a través de participación, generamos una necesidad y nuestro cerebro ha tomado esa decisión por ti, ¿vale? ¿Cómo vamos a entender el neuromarketing? Bueno, pues para entender eso tenemos que entender dónde estamos hoy, ¿vale? Hay una frase que dice, el turismo actual no empieza en una agencia ni en un buscador. Es importante, ¿verdad? Fíjate la primera frase que te pongo ahí. Porque hace años el proceso sí era así. Es como tengo unas vacaciones en agosto, voy a la agencia de viaje o voy a Google y busco hoteles en Almería. Antes era así. Había una intención de búsqueda clara, pero hoy las reglas del juego han cambiado, ¿verdad? Hoy el viaje comienza en el sofá. Mientras tu cliente potencial está viendo tus fotos en Instagram, o viendo fotos en general en Instagram, o vídeos en TikTok, ahí comienza su deseo, ¿vale? Está pensando en el cerebro del viajero actual. Pues como vemos en los puntos claves de la diapositiva, vamos a primero descubrir antes que buscar, porque el usuario no te está buscando, no te está buscando, pero tu contenido le ha impactado, ¿vale? Se inspira antes de informarse porque primero tiene ganas de ir a ese sitio y luego ya preguntará dónde está o cuánto cuesta, todo eso, ¿vale? Y después decide emocionalmente antes de comparar, porque la decisión de yo quiero estar ahí ocurre en milisegundos en el cerebro, ¿vale? Y la comparación de precios va a venir después, ¿vale? Así que vamos a pensar en un ejemplo real. Este ejemplo, bueno, vamos a imaginar un cliente potencial que no tiene planes para un fin de semana. De repente ve un reel de una bodega de Jerez, por ejemplo, el sonido del vino al caer la copa, la luz atravesando las barricas y el sumiller contando una anécdota curiosa. Ese contenido ha activado su sistema de recompensa. No ha ido a Google a buscar los planes de turismo, no, ha sido el estímulo el que le ha creado la necesidad. Las redes sociales han convertido el turismo en una experiencia anticipada. Lo hemos comentado ya en otras sesiones, ¿verdad? Y por eso nuestro trabajo en redes no es vender habitaciones o menús, sino es fabricar ese deseo antes de que el cliente requiera y que sepa que quiere viajar. Porque aquí es donde todo cobra sentido, ¿verdad? Fíjate en el título. En viaje empieza en el cerebro. Olvídate por un momento de los aviones, de las maletas. Olvídate de las llaves de la habitación. Antes de todo eso, ocurre un proceso invisible. Bienvenida, Almudena. Puedes quitarte la cámara si quieres. Estamos ya en sesión y grabando, ¿vale?
Antes de todo eso, ocurre un proceso invisible, pero poderosísimo, ¿vale? Para entenderlo, vamos a seguir con un personaje durante varios ejemplos de la sesión, ¿vale? Imagina a Claudia. Lo siento si hay alguna Claudia que se siente ofendida, no va por ahí, ¿vale? Es totalmente impersonal. Claudia, imaginemos la situación, ¿vale? Claudia vive en una ciudad con mucho ruido. Trabaja 8 horas frente a un ordenador y hoy ha tenido un día horrible, un día gris, ¿vale? Mientras descansa en su sofá, aparece en su pantalla nuestro ejemplo de la casa del olivar. ¿Qué está pasando en el cerebro de Claudia en ese preciso instante? Pues como ves en los puntos de la diapositiva, su mente está haciendo 4 cosas a la vez, ¿vale? Primero, imagina, luego anticipa, luego se proyecta y por último asocia emociones. Vamos a verlo en el ejemplo de Claudia, ¿vale? ¿Qué es lo que imagina? Pues al ver la foto en la terraza de una casa orientada al mar de olivos, pues Claudia se ve allí, como todos, ¿no? Luego se anticipa. Su cerebro empieza a saborear ese desayuno con aceite de oliva que vio en la imagen que acaba de ver, ¿vale? Se proyecta. Ya no está en su sofá. Mentalmente, está sentada en esa terraza sintiendo el sol de la mañana. Y luego asocia emociones, porque su cerebro asocia la casa del olivar a conceptos como paz, silencio, recompensa. Increíble, ¿verdad? 4 pasos. Imaginamos, anticipamos, nos proyectamos, asociamos. Recuerdan el ejemplo de Claudia, ¿vale? Fíjate en la frase final de la diapositiva. Dice, el cerebro no decide únicamente con base en información el cerebro no decide únicamente con base en información racional. A Claudia no le importa ahora mismo si su casa tiene wifi de alta velocidad o si el checkout es a las 11. Su cerebro ha tomado el mando porque ha encontrado un estímulo que promete bienestar. Lo que estamos viendo en esta fase no es una habitación, es una proyección mental de una experiencia. Y si tus fotos, tus vídeos no permiten que el cliente se proyecte en ellos, el cerebro va a pasar de largo, ¿vale? Ahí me quedaba eso. Ahora vamos a continuar con esa Claudia, ¿vale? Vamos a pensar, porque voy a poner todos los puntos de la diapositiva primero, ¿vale? Vamos a pensar, uy, perdón, a entender por qué Claudia se queda atrapada con esa imagen de Casa del Olivar, ¿vale? Para entender el neuromarketing, debemos saber que el cerebro de Claudia no es un bloque único. Realmente funciona con 2 enfoques o vertientes muy diferentes que que conviven en su cabeza, ¿vale? Primero tenemos la vertiente del deseo inmediato. Es la parte emocional. Es la que se activa primero. Cuando Claudia ve, por ejemplo, el vídeo del aceite de oliva y escucha el crujir del pan, esta parte del cerebro no analiza, solo siente. Es una reacción intuitiva, automática, muy rápida. Es la voz que dice, "Uf, qué paz, me encantaría estar ahí". Esa que se enamora del color, del sonido, de la luz de tus fotos. Esa es la vertiente emocional. Luego tenemos una versión más lógica, la del análisis, ¿verdad? Esta aparece un poquito después. Esa es la que empieza a evaluar los detalles. Mientras Claudia sigue mirando la foto, esta segunda vertiente le hace pensar, espera, ¿está muy lejos de casa? Uf, ¿cuánto cuesta eso? ¿Tendrá buena conexión a internet para un rato que tengo para trabajar? Uf, esa es la voz, que es mucho más lenta, que requiere esfuerzo y que busca seguridad antes de gastar dinero, ¿verdad? ¿Por qué es vital entender estos 2 enfoques para tu negocio? Porque si en tu marketing digital solo usas el enfoque lógico, el que pone los precios, el que pone las normas, no despiertas el deseo. Y si solo utilizas el emocional, el que despierta deseos, pero luego tu web es un lío y no das información clara, el enfoque lógico de Claudia se va a frustrar y no va a reservar tampoco. Así que quédate con esta idea de las 2 vertientes, en la que se emociona rápido y se analiza despacio. En un par de páginas más vamos a ver cómo la ciencia le puso nombre a estas 2 formas de pensar y cómo podéis dominarlas. Donna Reilly publicó la toma de decisiones irracionales como la función
no verificada en redes y se toma en serio, ¿vale? Las trampas del deseo libre. Thaler acuñó el nudge o teoría del nudge, en el que las recomendaciones indirectas incluyen que el comportamiento de toma de decisiones de grupos. Y Kahneman establece, y llegamos a esta página, lo que Claudia lleva diciéndonos todo el tiempo, ¿vale? Lo que estamos viendo hoy no son solo opiniones, son principios validados por expertos con comportamiento humano. Repetimos los autores, ¿vale? Daniel Kahneman, que ya lo hemos mencionado, hemos visto las dos vertientes. En realidad se llaman sistemas 1 y 2. Él nos enseñó que Claudia no es una máquina de pensar que siente, sino una máquina de sentir que a veces piensa. Su investigación nos dice que si no logramos que Claudia sienta algo positivo en sus 2 o 3 primeros segundos, entonces su cerebro racional ni siquiera se va a molestar en leer el texto. Richard Thaler, él habla de sus pequeños empujones o nudges. Cuando Claudia entra en la web de la casa rural y ve que hay un botón que dice opción más reservada para parejas, Thaler nos explica que en su cerebro siente un alivio. No estamos dando un empujoncito para que se decida. Bueno, sí, estamos dando un pequeño empujoncito para que se decida más rápido, pero sin cansarse. Antonio Damasio es otro de los autores, ¿vale? Este es un neurocientífico que demostró algo vital para nuestros restaurantes o nuestros hoteles, que sin emoción no hay decisión. Claudia podría tener todos los datos técnicos de la casa del olivar, los metros de la piscina, el tipo de colchón, la potencia del aire acondicionado. Pero si no hay una emoción que fije esa información, Claudia nunca va a llegar a ese botón de reserva. ¿Qué significa para nosotros esto en Andalucía? Significa que nuestro marketing debe ser una mezcla de todos estos autores aplicada a nuestra realidad. Como lo estamos diciendo, ¿vale? Primero viene un estímulo, luego viene una emoción, luego una decisión y luego una justificación racional. Así que cuando Claudia ha visto el vídeo del aceite de oliva virgen cayendo sobre el pan, que es el estímulo, siente hambre y nostalgia por los veranos con su abuela. Emoción. Decide que quiere ir allí. Decisión. Y finalmente, mira a ver si el precio le encaja en el presupuesto. Justificación. No intentes vender la Claudia racional, la del sistema 2, la emocional, ¿vale? Que antes de haber convencido a la Claudia emocional, ¿vale? Solo, repito, no podemos vender a la Claudia racional sin venderle a la Claudia emocional. Los autores nos dicen que en el turismo el orden de los factores sí que altera el producto, ¿vale? Así que no podemos saltarnos un paso. Hemos hablado de David Coleman. David Coleman es el momento, es el gran padre del neuromarketing, ¿vale? Es el momento de darle nombre y apellido a esas dos vertientes que hemos dicho de Claudia. Todo lo que hemos hablado se basa en el trabajo de Daniel Kahneman, un psicólogo que curiosamente ganó el Premio Nobel de Economía. Él demostró que nuestro cerebro no es una pieza única, sino que funciona mediante dos agentes que él llamó Sistema 1 y Sistema 2. Recuerda a Claudia, ¿vale? Hemos dicho que Claudia, en la decisión de su casa del olivar, tenemos por una parte el Sistema 1. Es lo que antes llamábamos el enfoque del deseo. Este sistema es el que él manda en el turismo. Es rápido, automático, emocional y no requiere para nada esfuerzo. Cuando Claudia vio el vídeo y sintió ganas de desayunar en esa terraza, fue su sistema 1 el que reaccionó. Es el responsable de las compras impulsivas y de que nos entre algo por los ojos. Cuidado, este sistema nunca duerme. Y si es el que decide, es el que decide si nos quedamos en una web o nos vamos a algo en menos de 2 segundos, ¿vale? Luego viene el sistema 2, es el racional. Es el que llamamos el enfoque del análisis. Es lento, lógico, calculador y solo se activa cuando Claudia empieza a comparar precios o a leer las condiciones de cancelación. Como gasta mucha energía, el cerebro de Claudia intenta usarlo lo menos posible. Si tu web es complicada o el proceso de reserva tiene demasiados pasos, el sistema 2 se cansa, se rinde y Claudia va a abandonar la compra. Así que la gran lección de esta página
para tu negocio es muy clara. Tu publicidad, tus redes sociales tienen que estar diseñadas para seducir al sistema 1, con fotos espectaculares, con sonidos sumergentes, con todo lo que hemos hablado en otras sesiones, ¿verdad? Pero tu web y tu motor de reserva tienen que estar diseñados para no cansar al sistema 2 y que sea fácil, claro y rápido. Kahneman nos enseñó que somos máquinas de sentir que a veces piensan. Por eso, en la Casa del Olivar, si no logramos que el sistema 1 de Claudia se enamore, su sistema 2 nunca llegará siquiera a sacar la tarjeta de crédito. Ahora que sabemos que el sistema 1, voy a cargar todo, lo tengo con guiones, perdón. Ahora que sabemos que el sistema 1 de Claudia es el que manda, tenemos que preguntarnos, ¿dónde pasa Claudia la mayor parte de su tiempo libre? ¿Dónde lo pasas tú? Pues claro, en redes sociales, ¿verdad? Las redes sociales no son solo canales de información, son activadores emocionales de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque el formato del scroll infinito está diseñado para alimentar al sistema 1. Claudia no entra en Instagram para leer un contrato de condiciones generales, entra para sentir. El ejemplo de la clase, en el ejemplo de la Casa del Olivar, Claudia está deslizando el dedo por su pantalla y de repente aparece un vídeo de tu establecimiento. No es un anuncio que diga reserva aquí por 90 euros. Es un vídeo de 6 segundos en el que se ve el vapor saliendo de una taza de café calentita en la terraza de la terraza de la casa, se escucha el canto de los pájaros al amanecer y se ve el horizonte infinito lleno de olivos en Andalucía. ¿Qué sucede en ese instante? Pues se activa la dopamina. El cerebro de Claudia recibe una pequeña recompensa placentera solo por ver esa imagen. Luego se anula el filtro. El sistema 2, el que es lógico, está dormido. Claudia no se pregunta si hay cobertura en el móvil o si el desayuno es buffet. Simplemente siente que necesita estar ahí. La experiencia anticipada es, como vemos en la diapositiva, es que Claudia ya está viviendo el viaje. Su cerebro no distingue entre la realidad y la imagen potente, ¿vale? Para su mente, ella ya ha empezado a disfrutar de esa casa del olivar. Así que el consejo para tu negocio es muy claro. Si tus redes sociales son aburridas o solo publicas texto con ofertas, estás intentando despertar solo al sistema 2. Es perezoso, es analítico. No lo estás consiguiendo bien, ¿vale? Pero si publicas estímulos visuales, sonidos, emociones, entonces estarás llamando la atención del sistema 1 de tus clientes. Recuerda, en redes sociales no vendes habitaciones, vendes ganas de estar allí. Y si logras activar la emoción con el móvil, la reserva en la web saldrá sola. Este concepto es clave para el neuromarketing. El turismo es una experiencia aspiracional. ¿Qué significa esto para nuestra protagonista, para Claudia? Pues ella no está sentada en su sofá pensando, "Puf, necesito una cámara con sábanas de 200 hilos y un buffet de 5 tipos de fruta". No está pensando en eso. Eso es una necesidad funcional. Pero lo que Claudia ve al sentir la casa del olivar es algo mucho más profundo, ¿verdad? El neuromarketing nos dice que cuando Claudia mira tu contenido, su cerebro activa lo que llamamos el yo ideal, ¿vale? Ella no solo ve una casa rural, se ve a sí misma siendo esa persona relajada que viste la ropa de lino, que desayuna sin prisas y que sabe apreciar el buen café y el buen aceite de oliva. El viaje es la herramienta que Claudia utiliza para escapar de su rutina y convertirse, aunque sea por unos días, en la versión de sí misma que desea ver. El ejemplo de la casa lo que nos dice es que si muestras la habitación vacía o el ejemplo del salón vacío, el cerebro de Claudia tiene que hacer mucho esfuerzo para imaginarse allí. Pero si muestras una copa de vino a medio llenar, junto a un libro en la terraza, una sandalia cerca de la piscina, el rastro de un buen desayuno en la mesa, esos son detalles aspiracionales.
Son pistas para tu sistema 1. El cerebro de Claudia completa la escena y se coloca a ella misma como protagonista de la historia. Como dice en la imagen, el turismo es una experiencia anticipada. Así que para tu negocio, no vendas características. No digas somos un hotel de 3 estrellas o tenemos parking. Vende aspiraciones. Por ejemplo, vas a sentirte libre, vas a reconectar con tu pareja, vas a descubrir sabores que habías olvidado. Porque tu cliente no compra tu servicio, compra la persona en la que se va a convertir cuando esté ahí contigo, en Andalucía, en tu hotel, en tu alojamiento. Si logras que Claudia se vea como esa mejor versión de sí misma en tu casa rural, la venta ya está cerrada. Se compra una proyección de futuro. La experiencia por sentir y por mostrar es una parte de impregnación de la personalidad, ¿vale? Y ya que sabemos que Claudia se ha emocionado, ¿sabemos qué ocurre exactamente dentro de su cabeza para que pase de mirar la foto a querer reservar? La respuesta es una palabra que seguro has oído hablar un montón de veces y yo ya la he mencionado hace un par de páginas, ¿vale? Se llama dopamina. Bienvenida, estamos grabando, ¿vale? O si quieres mantenerte sin cámara, eres libre, ¿vale? Luego al final de la sesión yo corto el vídeo, pero seguimos hablando si queréis, ¿vale? Pues esto es la dopamina, ¿vale? El cerebro de Claudia está biológicamente programado para buscar recompensas. Y en el marketing turístico, la recompensa es solo un viaje, no es solo un viaje en sí, sino la anticipación del mismo viaje. En el ejemplo de Claudia del Olivar, pues Claudia sigue viendo ese vídeo del desayuno frente a los olivos. En ese momento, su cerebro empieza a segregar dopamina. No necesita estar allí físicamente para sentir placer. Su cerebro ya le está dando una pequeña dosis de felicidad, solo por imaginar que va a estar allí. Fíjate en los puntos clave que te muestro en la diapositiva, sobre cómo el cerebro busca una recompensa, esa recompensa, ¿vale? ¿Cómo lo hace? A través de el valor del contraste, la novedad y el alivio del dolor, ¿vale? Vamos a verlo. El valor del contraste es donde Claudia ha comparado en su oficina, gris, triste, se ha comparado a sí misma en ese sitio gris con el verde del olivo. Su cerebro detecta esa ganancia de bienestar inmediata y le dice, vea por ello. La novedad, porque el cerebro ama lo nuevo. Si tu experiencia en Andalucía ofrece algo auténtico, por ejemplo, que va a aprender a recolectar aceitunas o una cata sensorial, el cerebro de Claudio lo identifica como una recompensa superior a cualquier hotel estándar. Y luego el alivio del dolor, porque para el cerebro de Claudia el estrés del trabajo es un dolor, por así decirlo, ¿vale? Y esa casa del olivar que se presenta como una medicina, el cerebro busca la recompensa para eliminar ese malestar que tiene. Así que, ¿qué significa esto para tu estrategia? Pues que no dudes en vender tu negocio como un gasto, sino como una recompensa merecida. Cuando publiques en redes, hazlo pensando, ¿qué centro de placer estoy activando en el cerebro de mi cliente? ¿Le estoy ofreciendo relax, aventura, sabor o exclusividad? Si logras que el cerebro de Claudia identifique tu establecimiento, tu servicio como un chute de dopamina, un chute de dopamina, ¿vale? Y de bienestar, ella no va a ver el precio o eso no va a ser un obstáculo, sino que sino que el ticket de entrada de su propia recompensa, así que te va a elegir seguro. Vamos con otra parte. Aquí hay una máxima que debemos grabar. En el mundo digital, la emoción siempre precede a la decisión. Eso es importante. Sí, vamos a hablar de esto, ¿vale? Si no hay emoción, el cerebro de tu cliente ni siquiera se va a entretener en mirarlo. Vamos a volver a Claudia. Y siento un poquito, pero esta parte me parecía un poquito compleja y lo he querido asimilar con un ejemplo, ¿vale? Volvamos a Claudia. Ella sigue en su sofá, pero ahora ya no solo está mirando, está interactuando. Ha pasado de ver una foto a sentir una conexión. ¿Cómo lo has logrado desde la casa del olivar? Pues mira los puntos que te digo. ¿Cómo consigues esto?
Pues primero, con el poder de la narrativa, con el storytelling, ¿vale? Claudia no ha visto un anuncio de habitaciones libres. Claudia ha visto un vídeo donde muestras que recoges aceitunas por la mañana y para ella, que pueda probar ese aceite en el desayuno, ¿vale? Esa historia genera una emoción de pertenencia y de autenticidad. Luego hemos visto las neuronas espejo. Cuando en el vídeo sale alguien sonriendo mientras camina entre los olivos, el cerebro de Claudia copia esa sensación. Ella se siente paz en esa persona. Su cerebro le dice, si ella está así de relajada, tú también lo vas a estar. Son las neuronas espejo. Luego tenemos la emoción como filtro. El contenido emocional actúa como un imán. Claudia descarta otros 20 hoteles que solo le enseñan fotos de camas vacías, porque no le han hecho sentir nada. La Casa del Olivar ha ganado la batalla de la atención porque ha tocado su fibra sensible antes de pedirle su tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que tu contenido en redes tiene una sola misión: provocar esa emoción positiva. Puede ser nostalgia, alegría, calma o curiosidad simplemente. Si logras que Claudia sienta algo, lo que sea, ¿vale? Al ver tu post, has logrado superar la barrera más difícil: destacar del ruido, ¿vale? Y como hemos dicho, ¿vale? La información que viene después, el precio, la ubicación, todo eso solo sirve para validar la primera emoción que ya ha decidido que quiere estar ahí, ¿vale? Sin ese chispazo inicial en el móvil, Claudia nunca llegará a tu motor de reserva. Tengo mucho todavía que mostrar, perdón. Y es que hemos dicho que la emoción también precede a la acción, ¿vale? ¿Por qué? Porque seamos sinceros, nadie reserva un viaje por una cena o por pura lógica matemática. No, no. Reservamos porque algo nos ha movido desde dentro. Si volvemos a Claudia, recuerda ese vídeo, es que estaba viendo un vídeo en la Casa del Olivar. En ese momento, ella no solo siente algo, sino que su cerebro le da la orden de actuar, ¿vale? La emoción ha sido el interruptor. Por ejemplo, esa imagen en el botón de reservar o ese saber más, algo así, ¿vale? ¿Cómo logramos que esa emoción de Claudia se convierta en una acción concreta? Pues para empezar, eliminando la fricción. Sí. Como la emoción es intensa, pero a veces breve, el camino hacia la acción tiene que ser muy fácil. ¿A qué le llamamos los botones de acción? A reserva aquí, saber más aquí, clic aquí, algo así, ¿vale? O llamar directamente o el cómo llegar. Esos son los botones de acción que te estoy pidiendo ahora, ¿vale? Si Claudia siente la emoción de ir a la Casa del Olivar, pero al intentar reservar en su web le pedimos que rellene un montón de formularios, 20 campos, su emoción se va a enfriar y la acción se va a parar, no va a completarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Refuerzo visual, ¿vale? En esta fase, Claudia busca fotos de las habitaciones o del menú. Si esas imágenes tienen la misma temperatura emocional que el vídeo que ha visto en redes, entonces la acción es inminente, ¿vale? Así que atento a la llamada a la acción, al CTA, ¿vale? A esa llamada emocional. En lugar de un botón frío que diga enviar formulario, el cerebro de Claudia reaccionará mucho mejor a quiero vivir esta experiencia o reservo mi momento de relax. Si le cambias el nombre a ese botón, va a funcionar muchísimo mejor, ¿vale? Consejo para tu negocio. Fíjate en tus propias publicaciones de esta semana. ¿Llevan alguna acción? ¿O simplemente están informando? Para que la Casa del Olivar se llene este fin de semana, tenemos que recordar que el cerebro de Claudia funciona con ese chispazo emocional para justificar el esfuerzo de sacar la tarjeta. La información técnica, el precio, la ubicación, es el mapa, pero la emoción es el motor. Sin motor, el mapa no sirve para nada. Así que, antes que hacer que Claudia sonría o suspire frente a la pantalla, intenta conseguirlo. Y justo después de esa máxima emoción, entonces ponle fácil el siguiente paso. ¿Cómo lo estás haciendo en redes? ¿Queréis participar, chicas? ¿Queréis contarnos si
¿Lo estáis aplicando? ¿O si como usuaria lo habéis vivido? ¿Cómo lo hacéis? Como usuaria, si no te llama algo la atención, pasas. ¿Cómo conseguís en vuestros negocios que eso enganche, que eso atrape? ¿Lo estás llevando a cabo? ¿Separamos esas dos fases del sistema 1 y sistema 2? Piénsalo, ¿vale? El título de esta parte es una gran verdad del siglo XXI, y es que la atención es un recurso muy escaso, muy escaso. Volvamos a Claudia. Ella sigue en su sofá, con el móvil. Pero ojo, la casa del olivar no es lo único que aparece en su pantalla. Entre foto y foto de tu alojamiento, a Claudia le han llegado notificaciones de WhatsApp, un correo del trabajo, los anuncios de una zapatilla y un vídeo de gatitos. Su cerebro está sufriendo lo que llamamos infoxicación, saturación de información, ¿vale? ¿Qué hace el cerebro para no explotar? Pues filtra. Ignora el 99% de lo que ve, el 99%. ¿Cómo afecta esto a tu negocio? Pues para el cerebro de Claudia, prestar atención genera supone mucha energía, ¿vale? Y acuérdate que este es el sistema 2, ¿vale? Así que si tu contenido no es capaz de secuestrar la atención en esos 2 primeros segundos, Claudia hará scroll y te habrá olvidado para siempre. Así que para que la Casa del Olivar gane esa batalla por la atención, necesitas 3 cosas clave, ¿vale? Simplicidad, relevancia y contraste, ¿vale? Ah, genial, Esther, perdona que no te estaba leyendo. Dice que intenta poner fotos de atardeceres, de paseo, que recuerden algo que haya vivido. Muy bien, muy bien, muy bien. Quizás el sonido, no sé si no lo mencionas, pero a lo mejor le metes sonido. Sería una buena idea que le añadieras, ¿vale? Para sumergirte aún más en esa emoción. Me está escribiendo por el chat, ¿vale? Pues mira, te lo recomiendo. Pruébalo, ¿vale? No hace falta simplemente a lo mejor, incluso el ruido ambiente, los pajaritos, las olas del mar o una melodía muy suave, simplemente que acompañe esa imagen. Te lo recomiendo, ¿vale? Entonces decíamos que las 3 cosas que necesitamos van a ser simplicidad, relevancia y contraste. Hablo de cada una de ellas, ¿vale? Simplicidad, porque si el mensaje es muy complicado, muy complejo, el cerebro de Claudia como es un perezoso, lo va a descartar. Relevancia, porque Claudia tiene que sentir ese mensaje que es para ella. Si ella busca descanso y le enseñas una foto de una fiesta ruidosa, no es para ella y va a desconectar. Y luego el contraste. Si todos los hoteles de tu zona ponen la misma foto de la cama con el cisne hecho con las toallas, Claudia no se va a detener porque eres uno más. Necesita algo que rompa el patrón, como ese primer plano del aceite de oliva que hemos dicho antes, ¿vale? Consejo para tu negocio. No compita por ser de los que más publican, sino por ser de los que mejor aprovechan los pocos segundos de atención que Claudia les regala. Entonces, no somos lo que informamos, somos lo que el cliente es capaz de atender. Y si no capta su atención de entrada, tu oferta, por muy buena que sea, simplemente no existe en su cerebro. Oh, perdón. Vamos a llegar a este concepto, el scroll. Lo conoces, ¿verdad? Es el movimiento más peligroso para tu negocio. Ese pulgar de Claudia que se mueve de forma casi consciente a una velocidad increíble. Su cerebro está en modo ahorro de energía, así que está descartando toda la información a una velocidad increíble, ¿no? A velocidad del rayo. ¿Qué tiene que pasar para que Claudia se detenga en la casa del olivar y que deje de deslizar? Pues en neuromarketing hablamos del stop over, que es lo mismo que el freno visual, ¿vale? El cerebro de Claudia solo frena ante 3 tipos de impacto: lo inesperado, lo biológico o la relevancia instantánea.
Hablemos de ello, ¿vale? Hemos dicho el primero, lo inesperado, esa ruptura del patrón. Si Claudia ve 10 fotos de piscinas azules seguidas y de repente aparece tu vídeo en color naranja, porque sale un atardecer con los olivos, esa foto es distinta. Su cerebro se detiene y el contraste frena el scroll. Luego lo biológico. El cerebro de Claudia está programado para detenerse ante una comida, por ejemplo el pan crujiente, o ante rostros humanos que expresan emociones claras. Una sonrisa, por ejemplo, sonriendo de verdad, tiene más de scroll, detiene más el scroll que el logotipo de tu empresa. Así que piénsalo, ¿vale? La humanización. Y luego, por último, la relevancia instantánea. Si el texto que acompaña a la imagen empieza con una pregunta que ella se está haciendo ahora mismo, algo como ¿necesitas desconectar del ruido? Entonces su cerebro va a detectar que eso es útil y frena el movimiento del pulgar. Así que, ¿la clave cuál sería? Pues que el scroll es el cementerio del contenido aburrido. Si tus fotos de la casa rural, del restaurante o del hotel parecen fotos de catálogo frías, genéricas, el pulgar de Claudia pasará sobre ellas sin verlas. Tienes que diseñar tu contenido para ser un obstáculo placentero. Tu objetivo en esta fase no es que Claudia reserve todavía, sino que simplemente se pare. Si logras que su pulgar pare 3 segundos en tu foto, entonces ya has ganado más que el 90% de toda tu competencia. Ahora que hemos logrado que Claudia frene su scroll, ¿por qué lo ha hecho? Fíjate, es que el cerebro humano es, ante todo, visual. Hay un dato que dice que procesamos unas 60.000 veces más rápido la imagen que el texto. Y para que cuando Claudia ha terminado de leer la palabra descanso, su cerebro ya ha vivido la foto de la casa del olivar, ¿vale? En turismo, la vista no solo informa, la vista seduce. En esta parte lo que vamos a ver es por qué los estímulos visuales son nuestra mejor herramienta de venta. Primero, la comida. Es que la comida entra por los ojos. Claudio no puede oler un plato de aceite con el aceite de oliva, el pan con aceite de oliva a través de la pantalla. Pero si la imagen tiene buena resolución, luz natural y se ve la textura del pan, su cerebro activa las mismas áreas de placer que si lo tuviera delante. Eso es lo que le llamamos el hambre visual. La luz también nos va a ayudar a generar un estado de ánimo, porque no es lo mismo una foto de una habitación con luz blanca, de hospital, como que una foto de la casa del olivar con una luz dorada del atardecer entrando por la ventana. La luz le dice al cerebro de Claudia qué debe sentir. Calma, energía, misterio. Y porque el clúter o el ruido visual también está ahí, ¿vale? Si tus fotos están llenas de elementos que estorban, cables, carteles de prohibido, una papelera, el cerebro de Claudia se estresa y desconecta. La belleza visual, simplificada, significa relax. ¿Y cómo lo podemos aplicar a tu negocio? Pues mira tu web, mira tus perfiles. ¿Tus fotos son planas o cuentan una historia? Sé honesta contigo misma, ¿vale? Con tu negocio. No hace falta que me lo digas a mí, pero piénsalo. ¿Son planas o dan ganas de estar ahí, ¿vale? Para que Claudia reserve en tu establecimiento, tu estímulo tiene que ser aspiracional. No enseñes solo el plato de comida, enseña ese momento de disfrutar ese plato. No enseñes solo la llave de la habitación, enseña la vista que va a tener cuando despierte allí. Recuerda, en neuromarketing, lo que Claudia ve es lo que Claudia cree. Y si la imagen es mediocre, ella asumirá que tu negocio también lo es. Pero si el estímulo visual es potente, su sistema 1 va a decir, ¡guau! Ya ha hecho la maleta, antes de haberse preguntado por cuál es el precio. Y ahora que Claudia se ha detenido en tu foto, porque era visualmente potente, pero ahora necesitamos que se quede contigo. Así que, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo le conseguimos que se atrape? Pues con el poder de la narrativa. Lo vimos en la sesión anterior, ¿te acuerdas? El storytelling.
El cerebro humano está diseñado para entender el mundo a través de historias. Si yo le doy a Claudia una lista de datos sobre la casa del olivar, en qué año se construyó, el número de olivos, la capacidad del salón, su sistema 2 se pondrá a trabajar y probablemente se aburra. Pero, ¿qué pasa si le contamos una historia? Vamos a intentar hacerlo a través de una narrativa. En lugar de decir, vendemos aceite, le contamos que cada mañana Manuel selecciona unas aceitunas una a una para que el zumo de Claudia tome la tostada, sea en el alma de su tierra. En ese momento, Claudia ya no está leyendo un anuncio, está viviendo una historia y su cerebro viaja a ese olivar. También buscamos la conexión humana, porque las historias humanizan a tu empresa. Si Claudia conoce la historia de superación detrás de tu restaurante o el mismo con el que rehabilitaste tu último hotel, deja de ver un negocio y empieza a ver una causa o una pasión con la que quiere conectar. También tenemos la memoria a largo plazo, porque Claudia olvidará cuánto le costó la noche o 2 días la última escapada que tuvo, pero recordará la historia del abuelo que plantó el primer olivo de la finca, o la historia del restaurante, o qué es lo que ocurrió allí hace 200 años. Las historias son el pegamento de la memoria. ¿Cómo aplicarlo en nuestro día a día? Pues en tus redes sociales no pongas solo oferta fin de semana. Cuenta qué va a pasar ese fin de semana. Mal si pones, tenemos terrazas con vista. Bien si dices, ese momento en el que el sol se esconde tras los olivos y solo se escucha el tintineo de las copas. Esa es la historia que esperamos, ¿vale? Así que si tu cliente no compra un producto, es porque no estás vendiendo un producto. Tu cliente compra ser el protagonista de una historia. Increíble además, ¿vale? Si logras que Claudia se sienta como la heroína de una historia en la casa del olivar, la decisión de reservar dejará de ser una cuestión de dinero para convertirse en una cuestión de experiencia vital. Porque, ¿cómo lo aplicamos en el storytelling turístico para que Claudia termine de dar ese paseo? Pues en nuestro sector, el storytelling tiene una misión muy concreta: vender un intangible. ¿Qué es esto? Claudia no puede tocar la habitación, no puede probar el menú, no hasta que llegue. Por lo tanto, tiene que comprar la historia que le estamos contando hoy en su móvil. ¿Y cómo construimos esa historia de la casa del olivar? ¿Te parece bien? ¿Cómo lo harías tú? ¿O te gusta que lo vendamos así? Fíjate en el mensaje. ¿Lo vendemos así? Mensaje tradicional. Hotel rural en la Sierra de Grazalema, con habitaciones dobles con baño, desayuno incluido y 95 euros noche. ¿O te gusta más así? Por primera vez en muchas semanas, no le despierta la alarma del móvil. Es el sol al inundar la habitación. Es el día de la no obligación. Un viento fresco entra por la ventana, bla, 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 el desayuno, que se pierde por los caminos blancos que va a dar un paseíto, por la tarde, bla, bla, bla. Es un fin de semana de vivir, no de existir. Ven, experimenta, vive. Anda, lo que acabamos de vender de lo mismo, ¿verdad? La historia no va de lo buenos que somos nosotros, sino de lo feliz que va a ser Claudia. En tus redes sociales no decimos somos expertos en aceite. Decimos, imagínate despertando con el aroma del aceite recién prensado y el silencio del campo. Claudia se convierte en la protagonista. Luego tenemos el conflicto y la solución, porque toda buena historia tiene un problema. El conflicto de Claudia es el estrés de la ciudad y de la rutina, así que su solución es nuestro alojamiento. El storytelling turístico presenta tu negocio como el lugar donde los problemas de Claudia van a desaparecer. Y luego no olvidemos los detalles sensoriales, porque para que la historia sea real en la mente de Claudia necesitamos detalles. No es solo un paseo por el campo, es sentir el crujir de las hojas secas bajo tus botas y el aire fresco de la sierra en la cara. Esos son los detalles
que hacen que tu cerebro o el cerebro de Claudia active las áreas sensoriales como si ya estuviera allí. ¿Qué significa esto para ti, para tu negocio? Pues fíjate en la frase de la página. La gente olvida lo que dijiste, pero recuerda cómo le hiciste sentir. Esa frase la hemos comentado ya en varias ocasiones y creo que es clave. Si Claudia siente paz al leer tu post de Instagram, esa emoción se quedará grabada. Cuando dentro de 3 días hable con su pareja sobre qué hacer el fin de semana, no recordará tu número de teléfono, recordará la sensación que le produjo tu historia. Así que revisa tu descripción en la web o en Booking. Si solo hay listas de servicios, sois una opción más. Pero si cuentas la historia de lo que Claudia va a vivir, desde que cruza tu puerta, entonces eres la única opción. No vendas instalaciones, vende el despertar, ¿vale? Lo que hemos dicho, primero nos identificamos con el viajero, ¿vale? Hablamos de los recuerdos. Suena ciencia ficción, pero es pura psicología. El marketing de recuerdos futuros. Es un concepto muy fascinante, ¿verdad? Volvemos a Claudia. Ella todavía no ha hecho la maleta, pero en su mente ya está imaginando cómo contará ese viaje a sus amigas el lunes cuando vuelva. El cerebro no solo busca el placer en la casa del olivar, es decir, en las vacaciones o en ese disfrute ese fin de semana, busca el placer de haber estado. Y es que el ser humano es la única especie capaz de disfrutar de un recuerdo antes de que suceda. ¿Cómo lo aplicamos a nuestro negocio? Pues con la Instagramability, ¿sí? Cuando Claudia se ve en vuestras redes sociales, ese rincón del patio, esas macetas de colores, esa luz perfecta, su cerebro piensa, me veo haciéndome una foto ahí y enseñándosela a todas, se van a morir de envidia. Ella está comprando el recuerdo que proyectará a los demás. No es vanidad, es que el cerebro busca esa validación social y esa permanencia. También tenemos el pico final. Es la regla de Kahneman, ¿vale? El cerebro de Claudia no recordará cada minuto del viaje, recordará el momento más intenso, el pico, y cómo se sintió al irse, el final. Al marchar de la casa del olivar, si le regalas, por ejemplo, una pequeña botellita de aceite que desayunó, ese gesto se convierte en el ancla de su recuerdo futuro. Y por último, la identidad. Claudia quiere recuerdos que refuercen quién es ella. Si tu narrativa es la de autenticidad y de tradición, el recuerdo que ella se lleva es, soy una persona a la que se le ha valorado de verdad. Así que, ¿cómo lo hacemos? Pues no vendemos servicios, fabricamos recuerdos. Si tu marketing ayuda a Claudia a visualizar el después, esa sonrisa en la foto, la sensación de haber descubierto un tesoro escondido, algo así, ¿vale? Entonces estará reduciendo su miedo a gastar dinero. El cerebro de Claudia piensa, el dinero se va, pero este recuerdo se va a quedar conmigo. Facilítale el recuerdo entonces, ¿vale? Consejo, crea rincones que pidan ser fotografiados. Cuida el momento de la despedida como si fuera el más importante del viaje y dale una historia que merezca la pena ser contada. Si logras que Claudia se enamore del recuerdo que aún no tiene, la reserva es inevitable. Tengo una propuesta que hacerte, ¿vale? Es una dinámica en la que si queréis participar, pues podéis hacerlo, ¿vale? Vamos a hablar de el antes, el durante y el después de una situación ficticia, ¿vale? Elige una imagen. El primero, vamos a ver del recuerdo antes del recuerdo, ¿vale? Busca una imagen, por ejemplo, te pongo ahí algunos ejemplos, ¿vale? Una pareja viendo el atardecer en Granada, en San Nicolás, o una mesa con pescadito frito, lo siento, en Cádiz, no en Málaga. Una calle con farolillos en la Feria de Abril, una bodega de Jerez con gente brindando, no sé, una situación que te parezca confortable, ¿vale? Mírala durante 20 o 30 segundos y mírala en silencio. ¿La tienes? Coge cualquiera del móvil, busca una que te inspire, que te haga, no sé, que te guste, ¿vale? ¿La tienes? 10, 9, 8. ¿La tienes? 5, 4. Venga, espero que la tengas, ¿vale?
Esa es la proyección. Ahora imagina que en esa escena que estabas mirando va a ser tu propio viaje, tu próximo viaje. Vas a verte formando parte de eso. Ahora piensa que estás allí, ahora mismo, ¿vale? Piensa que estás haciendo justo antes de ese momento. Piensa con quién estás. ¿Estáis celebrando? ¿Estáis disfrutando? ¿Qué estáis haciendo? Métete ahí, ¿vale? Entonces primero era la proyección y luego la imaginación guiada. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás sintiendo? ¿Por qué estás allí? ¿Vale? ¿Con quién estás? Vamos a la tercera. La pregunta clave que te tienes que hacer es, ¿qué emociones crees que sentirías en ese momento? ¿Paz? ¿Alegría? ¿Diversión? ¿Tranquilidad? ¿Relax? Yo creo que todas dicen lo mismo, ¿verdad? A lo mejor eres más explorador y es una sensación más de aventura, de experimentar cosas nuevas, ¿vale? ¿Qué podrías contar cuando vuelvas? ¿Qué has hecho que merezca la pena contar? ¿Qué has vivido? ¿Qué has sentido? ¿Por qué te gusta vivir esa experiencia? Todas esas cosas son las preguntas clave que tienes que hacer, ¿vale? Cuando tomes tu foto de tu establecimiento, ese rincón especial, piensa por qué el cliente va a querer estar allí. Intenta imitar las sensaciones que tú quieres que tenga y plasmárselas en la imagen, ¿vale? Acumula todas esas sensaciones, todas esas. Porque, ¿qué es lo que cómo quiero que cierre? Eh, has empezado a construir un recuerdo de algo que no ha ocurrido. Hemos visto una imagen, me he proyectado allí, he pensado en todas las sensaciones que me ha hecho vivir y ahora pienso que quiero estar allí, ¿vale? El contenido turístico eficaz es exactamente esto, ¿vale? Te permite al viajero anticipar el recuerdo de haber estado allí cuando no has estado todavía. Así que la IA puede suponer, pero jamás va a sentir. Así que ese factor humano que tú le vas a aportar, que tú con tu experiencia, con tus sensaciones le vas a poder transmitir, ¿vale? Eres el verdadero valor cuando transmites esa sensación, esa emoción. Así que no compramos viajes, compramos recuerdos que todavía no existen. Espero que te quedes con eso, ¿eh? Vamos a hablar de otro punto clave. Estamos en el FOMO. Este es otro bloque diferente, ¿vale? El FOMO, o lo que es lo mismo, el miedo a perderse algo. Seguro que lo has visto miles de veces. Ya no se trata solo de que el destino sea bonito, se trata de que ese destino es tendencia y es viral. Y si no voy ahora, estoy quedando fuera de la conversación social. Es el FOMO turístico. Es esa ansiedad sutil que se siente el usuario cuando ve que todo el mundo está viviendo una experiencia menos él. ¿Cuáles son los tres pilares del FOMO? Pues tiene la experiencia temporal, la exclusividad temporal, el valor de la moneda social y la democratización de la envidia. Vamos a hablar de ellos, ¿vale? Primero tenemos la exclusividad temporal. El cerebro reacciona con mucha más fuerza ante lo que es efímero. Solo este mes, floración de los cerezos o última jornada del atún de la almadraba. Si el cliente siente que la oportunidad se le escapa, entonces el FOMO anula la duda racional y acelera la reserva. Hemos dicho también el otro que es la moneda social, ¿vale? Hoy en día viajar es generar contenido. El FOMO nace cuando vemos a otros disfrutar de ese hotel boutique en el centro de Sevilla o de esa cena secreta en un viñedo. El cliente no solo compra la cena, compra el derecho de decir, yo también estuve allí. ¿A que sí? Y la democratización de la envidia sana, vamos a poner. Y es que antes las vacaciones se contaban cuando volvías, pero ahora, gracias al streaming y la vida en redes sociales, el impacto es inmediato. El FOMO se alimenta de la gratificación instantánea de los demás, porque tú ya lo cuentas al momento. ¿Cómo podemos utilizar el FOMO en nuestra estrategia en Andalucía? Pues no se trata de engañar, sino de resaltar la singularidad. Si tienes un plato que solo se hace con productos de la temporada, dilo que es como algo único en el año.
Si tienes una habitación con una vista que solo se disfruta en el amanecer de otoño, pues crea esa sensación de urgencia, tienes que venir en otoño a verlo. Porque tu objetivo es que cuando el usuario vea tu contenido piense, si no voy este año, ¿me voy a arrepentir? El FOMO es convertir nuestro servicio en una oportunidad que caduca. Si el FOMO era el miedo a quedarse fuera, la prueba social es la necesidad de ir sobre seguro. En neuromarketing, esto se traduce como en los nudges o pequeños empujones, ¿vale? ¿Qué son nudges? Es una intervención sutil que no prohíbe nada ni cambia los incentivos económicos, pero que sugiere al cerebro hacia una opción u otra, ¿vale? En el sector turístico en Andalucía, donde la competencia es altísima, los nudges basados en la prueba social son nuestros mejores comerciales silenciosos. Fíjate en los tres tipos de empujoncitos que te voy a describir, ¿vale? Uno podría ser la validación de la mayoría. Otro podría ser la opción por defecto. Y por último podría ser el refuerzo de la confianza. Hablamos de la validación de la mayoría, ¿vale? El cerebro es perezoso, ya lo hemos dicho. Ahorra energía. Si veo que un restaurante tiene una cola de personas esperando, mi cerebro asume que es bueno. En el mundo digital, esto son las estrellas de Google o las fotos de los clientes reales. Si el mensaje es así, a ellos les gustó, a ti también. Otra opción es por defecto o la recomendada. Cuando en tu carta de precios marcas la opción la experiencia más reservada por parejas en 2025, le estás dando un gache al cliente. Le quitas ese peso de tener que comparar 20 opciones porque le dices que la mayoría ya ha hecho el trabajo de elegir por él. Y luego el refuerzo de la confianza. Un sello de calidad, una mención en prensa o simplemente mostrar que has tenido 500 huéspedes este mes, esos datos te ayudan a tener un ancla de seguridad. ¿Cómo lo aplicamos en nuestra agencia de viajes, en nuestro hotel o en nuestro restaurante? Pues no dejes la prueba social al azar. Si tienes un plato estrella, etiquétalo como el favorito. Si tienes una ruta turística de que siempre se llena, menciónalo en tu perfil de WhatsApp. Si recibes un comentario bonito en TripAdvisor, no le des solo las gracias, no, hazle una captura y compártela. Recuerda, el cliente no quiere ser el primero en probar tu servicio, quiere ser el siguiente en disfrutar de lo que los otros ya lo han hecho, ¿vale? Así que los gadgets son el camino de migas de pan que llevan al cliente directamente hacia tu botón de reserva. Y para entender este concepto de la prueba social, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué el cerebro nos da tanta importancia a lo que dicen los desconocidos en Internet? ¿Lo sabes? ¿Por qué nos importa tanto lo que la gente que no me conoce me dice? Pues básicamente porque la prueba social cumple tres funciones vitales que marcan la venta de tu negocio. El primero es la seguridad. El segundo es el ahorro de energía. Y el tercero, el sentimiento de pertenencia. Creo que me faltan cosillas por mostrar, perdón. ¿Por qué lo hacemos? Vamos a verlo, ¿vale? Hemos dicho tres cosillas. Se basa en, primero, la seguridad, la reducción a esa incertidumbre, ¿vale? En turismo el cliente paga por adelantado, algo que no va a disfrutar hasta semanas después. Esto genera una ansiedad. Y la prueba social actúa como un seguro de vida. El cerebro de tu cliente piensa, si hay 200 comentarios positivos, la probabilidad de que mi dinero se pierda, de que me estafen, de que se lo queden, o que la experiencia sea mala, pues es casi cero. Si los demás han estado contentos, yo también. Luego el ahorro de energía, la economía del pensamiento, ¿vale? Ya hemos visto que el cerebro es vago por naturaleza. Comparar 10 hoteles en la Costa del Sol es algo agotador para el sistema 2, ¿vale? La prueba social permite que el cerebro subcontrate la decisión. Si a todo el mundo le gusta ir a ese tour de la Alhambra, pues a mí también me va a gustar, ¿verdad? Es el atajo cognitivo por definición. Y luego el sentido de la pertenencia. No solo buscamos calidad, buscamos afinidad. Si Claudia ve fotos de personas que se parecen a ella, misma edad, mismo estilo de vida, disfrutando en tu restaurante, pues la prueba social le dice, pues este es tu sitio, aquí está tu tribu.
¿Cómo lo aplicamos a nuestra comunicación? No acumules testimonios, no. Busca especificidad, ¿vale? Un comentario que dice, todo bien, no ayuda a decidir. Un comentario que dice, me preocupaba el ruido para dormir, pero el hotel es súper silencioso y las camas son increíbles. Eso es oro puro. Este segundo comentario cumple la función de eliminar un miedo específico. Tu misión, identificar los miedos de tus clientes y usar la prueba social para desactivarlos uno a uno. Así que recuerda esto, la prueba social no solo vende, la prueba social tranquiliza. Y un cliente tranquilo es un cliente que le va a dar el botón de confirmar reserva. Hemos hablado de emociones, hemos hablado de atención, hemos hablado de sesgos, pero nada de esto sirve si no construimos un puente sólido de confianza digital, ¿vale? Es ese, ¿sabes de lo que vamos a hablar, no? Em, Tengo aquí más texto, perdón. Pénsalo bien. En tu agencia de viaje, en tu hotel, en tu restaurante, le estás pidiendo a un desconocido que está a cientos de kilómetros que os entregue su tiempo, su dinero y sus ilusiones. Mm, ¿Verdad? El cerebro del turista es por naturaleza escéptico. Su amígdala, la parte que detecta los peligros, está siempre encendida preguntándose, ¿será verdad? ¿Me estarán engañando? Para desactivar esa alerta y ganar su confianza, necesitamos trabajar en 3 niveles, como veis aquí, ¿vale? ¿Cuáles son esos 3 niveles? La coherencia visual, la humanización y la seguridad, ¿vale? Vamos a hablar del primero, de la coherencia visual. Si tu Instagram muestra un hotel de lujo con filtros de ensueño, pero tu web aparece el hotel de los años 90 y es difícil de usar, el cerebro detecta una incoherencia. Esa fricción genera desconfianza instantáneamente y esa confianza digital nace de la armonía en todos los canales que estés utilizando. Luego la humanización. Nada genera más desconfianza que ver a alguien que está al otro lado. Muestra el equipo de cocina, muestra al guía que le va a hacer la ruta, al dueño de la casa rural en Andalucía. Convierte un sitio web frío en una relación humana, ¿vale? Vamos a ponerle cara a esa promesa. Y luego la seguridad de la transacción. Aquí es donde el sistema 2 necesita señales muy claras. Sellos de pago seguro, políticas de cancelación visibles, un contacto directo por WhatsApp. Son pequeños detalles que le ponen al cerebro un tranquilo, estás en un sitio seguro. ¿Cuál es la lección para tu negocio? Pues la confianza digital se tarda meses en construir, quizás años, pero segundos en perderse. Si el cliente llega a tu restaurante en la provincia de Cádiz porque vio una foto de un pescadito fresco y al llegar le sirves uno congelado, ¿habéis roto su confianza? En la era digital ese cliente no solo no va a volver, sino que te va a poner una reseña negativa que va a destruir la confianza de otros miles de clientes potenciales. Así que recuerda, en neuromarketing turístico, la confianza es el atajo más rápido hacia la venta. Si el cliente confía en ti, y deja de comparar precios. Se va a quedar contigo por la paz mental que le das, ¿vale? La confianza no viene de la marca, viene de la experiencia de otros viajeros. Por ejemplo, en el restaurante turístico, lo hemos dicho, ¿vale? Sin prueba social, pues simplemente es un restaurante con comida, pero con prueba social, pues podríamos decir que más de 200 viajeros han valorado nuestro restaurante con no sé cuántas estrellas. Eso reduce nuestra presión, ¿vale? Como clientes. Vamos a ver otro ejemplo y vamos a hablar del contexto actual. Eh, Aquí que no veo bien. Perdonadme que estoy sacando esto. Así. Hasta ahora hemos hablado de cómo funciona el cerebro humano en general, ¿vale? Pero ahora vamos a ponerle una capa necesaria, el contexto cultural, ¿vale? El cerebro no es una isla, es una esponja que absorbe la cultura en la que vive. Esto no significa, bueno, significa que los estímulos que activan la dopamina de un cliente local pueden no funcionar o incluso ser negativos y ser diferentes para otro cliente internacional, ¿vale? Es decir, lo que nos rodea
nuestras vivencias y nuestra experiencia hacen que notemos las cosas de una manera o de otra. Fíjate en los 3 puntos claves de la diapositiva, ¿vale? Habla de la percepción del tiempo y del servicio, del lenguaje no verbal y de la cercanía, y de los símbolos y colores, ¿vale? Vamos a hablar de uno a uno de ellos, ¿vale? En cuanto a la percepción del tiempo y del servicio, tenemos que tener en cuenta que algunas culturas, el lujo es la rapidez y la eficiencia. Es decir, el cerebro busca optimizar. En otras, en cambio, quizá la nuestra, el lujo es una calma. Y la sobremesa, el no tener prisa, eso es lo que están buscando, ¿vale? Si tu marketing no deja claro qué tipo de tiempo vendéis, podéis generar una frustración inmediata. También tenemos el lenguaje no verbal y la cercanía. En Andalucía somos expertos en el contacto y en la calidez. Eso es un activo brutal, pero hay que saber comunicarlo. Para un cerebro de cultura anglosajona, quizá pues les parezca que gritamos demasiado o algo así, ¿vale? La confianza no se gana con un profesional y con profesionalidad y con orden. No se gana con cariño ni con cercanía, ¿vale? Para un cerebro mediterráneo se gana con una sonrisa, con una hospitalidad personal. Así que tienes que tener muy en cuenta con quién está hablando. Hay caracteres más fríos que lo que quieren es frialdad. Y los símbolos y los colores. El color verde de nuestros olivares transmite paz, salud, eso sí, pero hay otros elementos como el uso del ruido, el volumen de la música o la forma de presentar un plato que el cerebro del turista puede interpretar según sus propios esquemas culturales. Así que, ¿cómo lo aplicamos en nuestra estrategia? ¿Cómo lo hacemos? Pues si soy agencia de viaje, alojamiento, no traduzca tus mensajes, adáptalos, ¿vale? Hablamos también en otra sesión de la traducción literal. Si vendéis a un público nacional, apela a la familia, a la alegría de compartir, al sabor de siempre. Pero si vendes a un público del norte de Europa, apela a la sostenibilidad, al silencio, a la seguridad, a la salud. Adáptate a tu cliente, ¿vale? El cerebro de nuestros clientes siempre se va a preguntar, ¿esto es para alguien como yo? Si tu contexto cultural encaja con el suyo o no, con el que él aspira a vivir, ¿vale? Entonces sentirá que ha encontrado su lugar ideal. El buen neuromarketing es aquel que sabe hablar del idioma emocional de la cultura a la que se dirige. Y ahora vamos a hablar del color, ¿verdad? También lo hemos comentado en sesiones anteriores, pero vamos a hablar un poquito a nivel del cerebro, ¿vale? Vamos a cargar toda la página, eso. Em, la forma, la herramienta que tiene el marketing para comunicarse con más rapidez para el sistema 1, es decir, el rápido, el de conexión, es el color. El 90% de la primera impresión de un cliente sobre el negocio se basa solo en el color que usó. No es algo decorativo, es biológico. Fíjate en cómo los colores que nos rodean en Andalucía afectan al cerebro de nuestros clientes. El verde olivo y la salud. Sí, el verde es el color de nuestra tierra. El cerebro lo asocia a algo natural, a lo orgánico, a lo saludable. Si tu alojamiento o tu restaurante usa estos tonos, le estáis diciendo que el cerebro de Claudia, al cerebro del Claudio, por ejemplo, aquí vas a renovarte. Este es auténtico, es puro, es perfecto para el turismo rural y el ecoturismo. El azul, por ejemplo, genera confianza. Sí, está muy usado en agencias de viaje, en hoteles de la costa. El azul reduce el ritmo cardíaco, transmite seguridad y transmite calma. Es el color que le dice al cerebro, no hay tranquilo, puedes relajarte. El naranja y el amarillo son los colores de la energía y del apetito también, ¿vale? ¿Os habéis fijado que muchos logotipos de gastronomía usan estos tonos? En colores que activan, son los colores que activan el sistema nervioso y abren el apetito. Además, nos recuerdan al sol de Andalucía, el transmitiendo calidez y hospitalidad. Hablamos también del blanco. El blanco, ¿qué transmite? Limpieza. Es en el sector del alojamiento, no es solo un color, es un mensaje de higiene y de orden. Un exceso de colores oscuros puede generar desconfianza sobre la limpieza, mientras que el blanco despeja la mente. ¿Cómo lo aplicamos a nuestro negocio? Pues no elijáis vuestros colores porque sean vuestros favoritos. Elegid según lo que queréis que el cliente sienta.
Si buscas lujo y exclusividad, usa el negro y el dorado, pero con moderación, ¿vale? Si buscas cercanía y tradición, tonos tierra y las cales. Si usas, ¿cuáles utilizas tú, vale? Un consejo muy práctico, revisa tus fotos de Instagram. ¿Hay una paleta de colores fija, coherente? Si tu perfil es una mezcla caótica de colores, el cerebro del cliente se va a estresar. Una paleta de colores armónica hace que el cliente se sienta que vuestro negocio está bien gestionado y es de confianza, además de hablar de la coherencia, ¿vale? Que era tan importante. Así que se va a sentir muy confortable con vosotros. Piensa en qué paleta te define. Te define el mar, te define naturaleza, te define limpieza. Piensa en una paleta de colores que te puedan ayudar a definirte. Hablamos ahora de neurodiseño. ¿Qué es esto? ¿Lo sabes? Ya hemos visto los colores y la historia, pero ahora vamos a ver dónde colocamos cada pieza. El neurodiseño es la ciencia de organizar toda esa información para que el cerebro no tenga que esforzarse. Recuerda, si el cerebro tiene que trabajar demasiado, se va a ir. Así que, ¿cómo lee un turista tu web? Vale, no te preocupes, Esther, gracias. ¿Cómo lee un turista tu web o tu menú en el móvil? Primero tenemos que tener en cuenta el patrón de NF. El ojo humano no lee todo el texto, escanea, ¿vale? Empezamos por arriba, a la izquierda, ¿vale? Bueno, mejor dicho, a la izquierda. Y cruzamos hacia la derecha, luego bajamos por el centro. Por eso, nuestra propuesta de valor más potente debe estar en la primera línea de fuego, ¿vale? Si lo más importante de tu hotel está al final de la página, el 80% de los usuarios no lo va a ver. Luego tenemos que tener en cuenta la carga cognitiva y el espacio en blanco. El cerebro odia el desorden. Si tu página web está llena de banners, de textos largos, de 1000 botones, el cerebro se va a colapsar. En neurodiseño, menos es más. El espacio en blanco no es un espacio vacío, es un espacio para que el cerebro de tu cliente pueda respirar y decidir. Y luego una jerarquía visual. Tenemos que decirle al cerebro qué es lo más importante. Usa el tamaño y el contraste perfecto para dirigir el ojo ahí, ¿vale? Si queréis que reserven, ponle un botón de reserva. Tiene que ser el elemento que más contraste haga en la página. ¿Cómo lo aplicamos en nuestro sector turístico, en nuestro negocio? Pues primero en tu carta, por ejemplo, ¿vale? No pongas los precios alineados a la derecha, porque el cerebro se pone en modo comparar los precios en lugar de leer los platos, ¿vale? En tu página web, usa la foto más impactante, un estímulo visual arriba y el botón de acción muy cerquita, ¿vale? En tus posts, pues no escribas párrafos eternos, usa frases cortas y sin negritas, por favor, ¿vale? Consejo final. Tu diseño tiene que ser un tobogán, no una escalera, ¿vale? El cliente tiene que saber deslizarse desde que te ve hasta que reserva sin encontrar ningún obstáculo. Si tu web es difícil, si le estás entonces regalando al cliente de tu competencia, ¿sabes? Porque seguramente tiene un diseño más cerebral, simple, ¿vale? Hemos hablado también ya de la fotografía y de la experiencia, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos hacer? Que esa fotografía formen parte de la experiencia que el cliente quiere ver y tienen que resultar atractivos, tienen que ser invitados a que se fotografíen, ¿vale? Por ejemplo, miradores, patios, terrazas. Eso va a hacer que te quieran elegir. Hemos hablado de cómo atraer al cliente, pero ahora vamos a ver cómo convertirlo en nuestro mejor altavoz. Hoy en día diseñamos experiencias para ser compartidas. ¿Por qué el cliente tiene esa necesidad casi compulsiva de sacar el móvil y subir una foto de su plato, de las vistas de la habitación? ¿Por qué lo hace? Pues porque el cerebro busca reconocimiento social. Compartir esa experiencia increíble en Andalucía le da al cliente una moneda social. Le hace sentirse especial, viajado y con buen gusto. Si quieres que tu negocio se vuelva viral de forma natural, tienes que conseguirlo
tienes que ponérselo muy fácil al cerebro del turista, ¿vale? ¿Cómo lo podremos conseguir? Primero, teniendo un rincón instagrameable. No es casualidad. Las empresas turísticas con más éxito diseñan rincones específicos, con la luz de fondo, el ángulo perfecto, todo genial, para que sea allí el sitio de la foto, ¿vale? Un patio andaluz bien iluminado, una frase inspiradora en la pared o una presentación del plato espectacular con trampas para que el cerebro que invitan a disparar esa cámara, ¿vale? La estética de los detalles es otra de las cosas, ¿vale? El cerebro se fija en lo pequeño. La ramita de romero fresco sobre la servilleta, ese anzuelo antiguo recuperado o el detalle de la bienvenida personalizada. Esos pequeños estímulos son los que el cliente siente que merecen ser compartidos porque demuestran que habéis puesto cariño en el servicio. Luego facilitan la tarea social. Si queréis que os mencionen que el wifi vuele y que vuestros usuarios de Instagram esté visible a la carta o en la habitación, pues ponlo. El cerebro es vago, así que si tiene que buscar cómo etiquetarlo, no lo va a hacer. ¿Qué significa esto para tu día a día? Pues lo estamos diciendo, ¿vale? Tu cliente es tu mejor departamento de marketing. Cada vez que un cliente comparte una foto de tu agencia, de tu hotel, del restaurante, está enviando una señal de prueba social a todos sus contactos. Y esa señal es mucho más potente que cualquier anuncio que tú pagues. ¿Qué tengo que hacer? Inténtalo, ¿vale? Mañana, entra en tu negocio, busca ese punto de foto, ¿vale? Si no lo encuentras, créalo, ¿vale? Si logras que ese cliente sienta orgullo de estar en tu local y quiera contárselo al mundo, habrás hackeado el sistema de recomendación más antiguo del mundo, el boca a boca, pero ahora con alcance global. Hemos hablado en otras ocasiones de esto, ¿verdad? Esto es posiblemente lo que va a hacer que tu negocio activo sea más valioso en Internet. Es el UGC o contenido generado por usuarios. ¿Qué es exactamente? Pues son esas fotos, vídeos o reseñas que tus clientes suben a las redes sin que vosotros les habéis pagado por eso, ¿vale? Para el cerebro de un futuro viajero, eso es oro puro. ¿Por qué? Porque el cerebro detecta que no hay ninguna intención de venta detrás, solo hay una intención de compartir una verdad. Fijaos en por qué el UGC es tan potente en el neuromarketing turístico. Em, el cerebro del turista está saturado de fotos de catálogos perfectas. Cuando ve un vídeo real de un cliente disfrutando de su terraza, sin filtro, su sistema de confianza se activa. El mensaje que recibe es, "Guau, esto es de verdad, esto es lo que me voy a encontrar". Así que es la prueba social en acción. El UGC es la prueba social visualizada. Si Claudia, a nuestro ejemplo, ve que las personas reales como ella están etiquetando vuestra agencia de viaje o vuestro restaurante sin miedo al error a desaparecer, el grupo ya ha validado que tu negocio es una opción correcta. También te ahorras en recursos porque el UGC es contenido gratuito para ti. Tus clientes se convierten en tus fotógrafos, tus embajadores de marca. Solo tienes que pedirles permiso, darles crédito y volver a compartirlo con vuestras redes. ¿Cómo potenciamos el UGC en nuestro negocio? Pues no esperes a que ocurra por arte de magia. Tienes que incentivarlo. ¿Cómo? Primero, facilidad. Pon tu hashtag o tu cuenta de Instagram en lugares visibles, en la carta, en el espejo del baño, en el check-in, ¿vale? Insértalo para que te puedan meter, ¿vale? Recompensa. Un simple repost en nuestra historia agradeciendo el contenido hace que el cliente se sienta especial y motiva a otros a que hagan lo mismo. Hazlo. La interacción. Si un cliente sube una foto, coméntale. Es una conexión humana y esa conexión humana refuerza la lealtad y genera más contenido en el futuro. Así que tu objetivo no es solo que el cliente viva una experiencia buena, sino que sienta la necesidad de documentarla. En el turismo de hoy, lo que no se comparte no ha ocurrido. Así que el UGC es la prueba de que tu negocio no solo ofrece un servicio, sino que crea momentos memorables que merecen la pena ser contados. Hay una ley no escrita de la que tenemos que hablar y es el principio de reciprocidad, ¿vale? Voy a cargar primero toda la página.
Ahí está. La llevamos grabada en el cerebro desde hace miles de años. ¿Qué es el principio de reciprocidad? Pues es muy sencillo. Si yo te doy algo, tú sientes la necesidad de darme algo a cambio. El cerebro odia sentirse en deuda, ¿vale? En el sector turístico andaluz, ese principio es nuestra arma secreta, ¿vale? No se trata de dar nada ni para manipular, sino de dar para conectar. ¿Cómo lo vamos a aplicar en nuestro negocio? Pues con ese valor añadido, ¿vale? Fíjate, por ejemplo, ese valor informativo gratuito. Antes de que el cliente reserve, dale algo útil. Si tu agencia de viaje publica una guía gratuita sobre los 5 rincones secretos de la Sarquía, pues te estás ganando algo más, ¿no? Estás activando el sentido de reciprocidad, porque el cliente va a pensar, me han ayudado tanto que me siento fatal si no les compro a ellos. También el detalle de lo inesperado, sí, lo inesperado lo hemos comentado, ¿vale? Ese bomboncito encima de la almohada, esa copa de vino de bienvenida al llegar al hotel o ese aperitivo por cuenta de la casa. Eso dispara la gratitud del cliente. Y el efecto de la reseña. Un cliente que ha recibido un trato excepcional y pequeños detallitos extra tiene una posibilidad de un 70% mayor de dejar una reseña de 5 estrellas. Así que es tu forma de pagar con cariño el recibido, ¿vale? ¿Cómo lo aplicamos mañana mismo? En tu web ofrecen mapas descargables, consejos locales. En tu local, un detallito de cortesía, ¿vale? Que no aparezca en la factura. Y vamos a intentar convertir esa transacción en una relación humana, ¿vale? Sé generoso. También tenemos que tener en cuenta el contenido inmersivo. El objetivo de aquí es hackear al cerebro para que Claudia no solo vea nuestro negocio, sino que sienta que ya está allí, ¿vale? Así que el cerebro humano tiene un mecanismo llamado neuronas espejo. Lo comentábamos al inicio de la sesión, ¿verdad? Cuando vemos a alguien disfrutar de una experiencia de forma muy realista, nuestro cerebro simula que la estamos viviendo con ellos. Por eso, el contenido inmersivo es la herramienta de persuasión más potente que existe hoy en día. ¿Cómo podemos sacarlo al partido? Con los POV, por ejemplo, el poder del vídeo. Un vídeo grabado desde los ojos del turista, por ejemplo, caminando por la orilla de la playa, o abriendo la puerta de la habitación, o sirviendo el aceite sobre el pan, hace que el espectador proyecte su propio cuerpo en la escena. Así que Claudia no ve a nadie de vacaciones, se ve a ella misma. Luego tenemos el ASMR y el paisaje sonoro. No subestimes al oído. El sonido del viento en los olivos, el murmullo de la fuente de un patio cordobés o el ruido de una regaña al romperse. Esos sonidos activan áreas sensoriales muy profundas y generan una conexión emocional inmediata que una foto muda no puede generar. Luego tenemos la realidad aumentada y los 360, ¿verdad? Permiten que el cliente explore la habitación o el monumento desde su móvil y reduce el miedo a lo desconocido. El cerebro siente que ya conoce el terreno y lo conocido, pues es seguro. ¿Cómo lo podemos aplicar? No necesitas ser una productora de cine, estate tranquila. Con nuestras redes sociales, graba vídeos cortos, en primera persona, menos anuncios de televisión y más experiencia real, ¿vale? El sonido, muy importante, lo que te comentaba, ¿vale, Esther? Cuando grabes un vídeo de nuestro restaurante o del hotel, no le pongas siempre música encima. Deja que se escuche el sonido real del lugar, ¿vale? Y luego, conclusión, el contenido inmersivo reduce la distancia entre el deseo y la acción. Si logras que el cerebro de tu cliente ensaye esas vacaciones a través de tus contenidos, la respuesta física está a solo un paso. A menudo me preguntáis, ¿por qué tengo que publicar tan a menudo en redes si no tengo ofertas nuevas? Pues la respuesta está en el efecto de mera exposición, ¿vale? El cerebro tiene un sesgo primitivo. Lo familiar es seguro, lo desconocido es peligroso. Cuantas más veces vea Claudia el logotipo o los rincones de tu negocio, más amigable le va a resultar tu negocio, ¿vale? La familiaridad genera confianza y la confianza genera ventas. Fijaos cómo funciona este mecanismo. Vamos a verlo, ¿vale? La fluidez cognitiva. Cuando Claudia ve tu marca por quinta vez, su cerebro procesa mucho más rápido que la primera. Esa facilidad de procesamiento, esa fluidez, en el cerebro la interpreta como placer o preferencia. Nos gusta lo que ya conocemos porque no nos obliga a esforzarnos.
El umbral de la confianza también se activa porque rara vez un turista reserva la primera vez que ve un negocio, un anuncio. Necesitamos varios impactos de diferentes momentos, por ejemplo, un post educativo, una historia de un cliente, un vídeo del atardecer. Cada impacto reduce más y más y más su resistencia a la compra. Y luego la presencia del top of mind. El objetivo es que Claudia compre hoy. Perdón, el objetivo no es que Claudia compre hoy, sino que cuando ella decida que quiere viajar a Andalucía, tu marca sea la primera la que aparezca en su cabeza. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestro día a día? Pues primero teniendo en cuenta que la constancia es mejor que la genialidad, ¿vale? Es mejor publicar 3 veces en semana algo sencillo y auténtico que un vídeo espectacular cada 3 o 4 meses. Reutiliza tus activos. No tengas miedo a repetir tus mejores mensajes o tus mejores fotos. El cerebro necesita repetición para grabar un recuerdo. Y luego el omnicanal. Aparece en su email, en su Instagram, en su búsqueda de Google. La familiaridad se construye sumando puntos de contacto. En conclusión, no se trata de bombardear, se trata de acompañar. Si logras que tu marca sea tan presencia, tan familiar y tan agradable en la vida digital de tu cliente, cuando llegue el momento de sacar la tarjeta, no vas a tener competencia, va a buscarte a ti. Hay una máxima en marketing, en neuromarketing, que es que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad, pero la verdad repetida 10 veces se convierte en una reserva. Esto es el efecto de repetición, ¿vale? El cerebro utiliza la facilidad de procesamiento como un identificador de veracidades. Si escuchamos o vemos un mensaje con frecuencia, nuestro sistema lo procesa sin esfuerzo y cree pues que es cierto o es seguro, ¿vale? ¿Cómo lo podemos aplicar para nosotros? Primero, con la repetición de la propuesta de valor. Tu mensaje principal no lo cambies cada semana, ¿vale? Si tu hotel es un refugio del silencio, esa frase tiene que aparecer siempre en tu perfil, ¿vale? Luego el efecto de la reminiscencia. A veces repetir no es decir lo mismo, sino mostrar lo mismo desde diferentes ángulos. Por ejemplo, si hoy enseñas una foto de tu plato estrella, mañana puedes enseñar un vídeo de 5 segundos del humo saliendo del mismo plato. Es el mismo estímulo, pero lo recibe como algo nuevo. La ilusión de la verdad es otra de las opciones. Cuantas más veces vea un cliente que sois expertos en rutas a caballo, por ejemplo, más verdad le parecerá. ¿Cuál es la clave entonces para tu negocio? Pues no tengas miedo a aburrir. A menudo, cuando vosotros estáis cansados de vuestros propios mensajes, es justo cuando tu cliente empieza a recordarlo. Así que elige 3 conceptos clave de tu negocio. Por ejemplo, tradición, sabor y paisaje. Y repítelos de forma cíclica en tu comunicación. La repetición es el cincel que va a dar forma, ay, perdón, que le da forma a la imagen de tu empresa en el cerebro del cliente. Si no lo repites, eres invisible. Para ir un poquito con la finalización de la sesión, ¿vale? Vamos a hablar de algo que nos afecta a todos, el branding del destino. Tu hotel, tu restaurante, tu agencia. ¿Qué pasa, Almudena? Tu hotel, tu restaurante, tu agencia no flotan en el vacío, están publicados en un lugar que ya tiene un significado en el cerebro de tus clientes. Entonces, el cerebro utiliza el destino como un sesgo, ¿vale? Si ese destino tiene una marca potente y positiva, el cliente proyecta esa calidad automática sobre tu servicio. Si Andalucía significa alegría, sol y autenticidad, pues tu negocio también tiene que serlo para tu cliente, ¿vale? Así que, ¿cómo podemos aprovechar ese branding del destino en nuestro neuromarketing? Pues si Andalucía es un destino con una carga emocional brutal, usa símbolos del territorio, el olivar, el mar, el azulejo, la luz, para anclar eso a la identidad de tu negocio, ¿vale? También podemos usar el co-branding. Ah, gracias. Gracias. Podemos utilizar el co-branding implícito, ¿vale? Que es que cuando publiques algo, no solo enseñes tus paredes, ¿vale? Enseña el destino. Si Claudia se enamora de la puesta de sol en vuestro pueblo,
pues ya está a medio camino de reservar, seguro, ¿vale? Así que vende el destino no, para vender tu casa, no solo tu casa, vende el destino, ¿vale? También tenemos las neuronas del lugar seguro, porque tu cerebro busca coherencia. Si el branding del destino promete tradición, por ejemplo, y tu negocio ofrece tradición, el cerebro siente una satisfacción inmediata. ¿Qué significa esto para nosotros? Pues que formas parte de una historia mucho más grande que se llama Andalucía, pero utilízala, ¿vale? En nuestra comunicación digital. Por ejemplo, reserva un espacio para poner un valor tuyo de tu entorno. Cuando el destino brilla, brilla tu negocio con él. Así que el branding del destino es la base sobre la que construimos la confianza de esa Claudia, ese cliente, ¿vale? Y si ella desea el destino, solo necesita el pequeño empujoncito para elegir a tu negocio dentro de él. ¿Cómo conseguimos que tu marca destaque? Pues primero con la narrativa, ¿verdad? Lo hemos hablado en otras ocasiones. A nuestro cerebro le encantan las historias. No vendas una habitación, vende el amanecer, vende los olivos, no vendas el menú, vende la receta, ¿vale? ¿Cómo lo puedo aplicar? Pues busca el conflicto y la solución. Lo que decíamos, ¿no? Claudia tiene un problema que es el estrés y su solución, absoluto relax. Usa el protagonista, tu equipo, tus proveedores locales, tus clientes incluso, y luego crea una trama, que el cliente sienta que al reservar contigo se convierte en el protagonista de su aventura. También tenemos que hablar de la autenticidad, ¿vale? Lo auténtico. Porque todos los viajeros lo están buscando, ¿verdad? El turista tiene un detector de mentiras además muy afilado y no le gustan las mentiras. Si tus fotos en redes sociales son un banco de imágenes, pero preciosas, pero cuando llegan no es la realidad, pues seguramente no van a volver, ¿vale? ¿Cómo que tenemos que aplicarlo? Pues, por ejemplo, usa un making of de cómo se prepara ese aceite, de cómo se prepara ese plato, de cómo viene el proveedor. Usa gente real, menos modelos de catálogo y más empleados y clientes habituales. Y sé coherente. Lo que prometes en Instagram tiene que ser exactamente lo que el cliente se va a encontrar cuando abra la puerta. La autenticidad no se fabrica, se demuestra. También tenemos un concepto muy de moda y, por supuesto, muy importante, que es la sostenibilidad y otros valores añadidos, ¿vale? El cerebro del cliente habitual sobre todo de las nuevas generaciones, busca algo con un impacto mucho más positivo, ¿vale? Busca, pues, que si usáis, por ejemplo, productos de kilómetro cero, ponlo. Que si gestiona residuos, ponlo. Que si tu economía local es la que estás favoreciendo, ponlo, ¿vale? Vas a seguro a obtener una recompensa moral, ¿vale? ¿Cómo lo aplicamos? Pues da datos concretos. Eliminamos el plástico de un solo uso, estamos comprometidos con bla, bla, bla. Utiliza eso, utilízalo como una bandera. Y si cuidas el entorno, cuéntalo, ¿vale? Tenemos como una de las últimas fotos la experiencia en el marketing experiencial en el turismo, ¿vale? Lo que decíamos es que necesitamos no lo que dijiste ni lo que hiciste, sino el cliente nuevo quiere saber cómo le hiciste sentir, ¿vale? Eso en neuromarketing es la experiencia, es un flujo de estímulo que el cerebro procesa y almacena en la memoria a largo plazo. Así que, ¿cómo podemos hacerlo para que ese anclaje funcione mejor? Pues con un buen servicio, ¿vale? Es algo funcional, teniendo siempre al cliente como protagonista, con la creación de recuerdos o el engagement incluso, ¿vale? ¿Y cómo puedo aplicarlo en nuestro día a día? Pues piensa en tu negocio. ¿A qué huele? ¿Qué música suena? ¿Cuál es el primer contacto físico visual? Tenemos que intentar involucrar de una forma experiencial al cliente en nuestro servicio desde el principio, ¿vale? Plantéate cómo lo estás haciendo y si realmente transfiere alguna sensación más. La otra de las partes es el diseño, ¿vale? Para el diseño tenemos que tener en cuenta tres conceptos muy básicos. Uno es el layout o la psicología de la distribución, que lo que hace es que el cerebro prefiere espacios que puede entender rápidamente. Así que construimos, por ejemplo, con curvas,
¿vale? Porque son más amigables y más seguras que las esquinas afiladas. Luego la iluminación, lo hemos comentado en otras veces, en otras ocasiones. Puede que quieras recalcar en algún momento otra luz, pero una luz cálida y tenue, por ejemplo, es para cosas relajadas, cenas, descansos, ¿vale? Luz natural casi siempre que puedas. Luego la biofilia. A todos nos gusta la naturaleza y sentirnos algo necesario en nuestros viajes, en nuestras desconexiones. Así que para el cerebro es un refugio, utilízalo. Así que cuida el ruido visual. No, que no haya suciedad en tu imagen. Busca ese rinconcito de relax que sea fotografiable, ¿vale? Y si estás a salvo, estás cómodo y quieres quedar y puedes quedarte. Ese es el mensaje que podemos transmitir a nuestros clientes. También hablaríamos del entorno digital, ¿vale? Porque, como lo hemos dicho, hay que cuidar todo detalle, ¿vale? Como tenemos poco tiempo, esta imagen te dejo que la leas luego, ¿vale? Pero lo que quiero que entiendas con la influencia del entorno digital es que es el escaparate y el mundo físico es el producto. Si ambos no están alineados, el cerebro del cliente va a detectar un fallo y la magia de la experiencia va a desaparecer. Tu negocio tiene que ser digital, ¿vale? Es decir, una mezcla perfecta entre lo físico, es decir, la realidad que se van a encontrar cuando lleguen, y lo digital, que es lo que está en tus redes y en tus canales, ¿vale? En la decisión final, ya lo hemos decidido, ¿vale? Decidir es algo agotador para el cerebro, así que tenemos que ponérselo lo más fácil posible, ¿vale? Lo más sencillo posible. Gracias a los empujoncitos, los enganchos, los botones de acción muy cercanos, todas esas decisiones van a ayudarnos a que el cliente haga clic en reserva ya, ¿vale? La decisión final no es un acto lógico, sino un acto de confianza. Si habéis cuidado el marketing experiencial, el diseño, el cliente se va a sentir que está gastando dinero. No va a sentir eso, sino que está comprando un recuerdo, ¿vale? Así que ese es el éxito del neuromarketing turístico, convertir una transacción en una ilusión, ¿vale? Llega un punto clave que me parece de mención especial, es la ética, porque lo hemos dicho, no pretendemos manipular a nadie, no ese es el objetivo, ¿vale? Es simplemente a través de la confianza, generar una seguridad y una confianza que nos garantice que el cliente quiera venir con nosotros, ¿vale? No estamos buscando trucos para obligar a ningún cliente a comprar. El neuromarketing ético se basa en un principio muy sencillo. Utilizamos la ciencia para eliminar barreras ante un gran producto y que el cliente que lo necesita, ¿vale? Para eso tenemos varias cosas que tenemos que tener en cuenta, que la persuasión y la manipulación son cosas diferentes, ¿vale? La persuasión es ayudar a Claudia a elegir la mejor opción para sus vacaciones. La manipulación es usar sesgos para ocultar deficiencias o vender algo y que un cliente no va a necesitar, ¿vale? En turismo, la manipulación se paga muy cara con reseñas negativas, ¿vale? Tenemos que persuadir, pero no manipular, ¿vale? Luego tenemos la transparencia y la verdad, porque no podemos engañar, ¿vale? Lo hemos dicho, tú no puedes vender un hotel de baja intranquilidad que luego está en obras, por ejemplo, ¿vale? El cliente se va a sentir traicionado. Así que le estamos vendiendo una promesa que tenemos que cumplir al 100% con la realidad, ¿vale? Tenemos también el bienestar del cliente como un norte, es decir, esto es una solución win-win de la que queremos ganar las dos partes. Si Claudia se va de tu negocio sintiéndose feliz, descansada y bien tratada, su cerebro va a generar oxitocina. Eso en marketing ético es que va a crear relaciones a largo plazo y que va a recomendarte más veces, con lo cual vas a ganar no un cliente, sino clientes a largo plazo. ¿Cómo lo aplicamos? No tengas el miedo, ¿vale? No uses el miedo de una forma oscura, de solo queda una habitación. No uses eso, ¿vale? No uses mentiras. Respeta la privacidad. Así que cuando hayas adquirido hoy toda esta influencia, úsalo para que tu oferta y para que tu servicio sea mejor, más humano y más memorable. Porque al final del día, el mejor marketing es el que hace que el cliente vuelva. No porque le hayamos engañado, sino porque cree que le hemos hecho sentir como en casa. Así que nuestras conclusiones finales, ¿vale? Y llegamos al final de la sesión. Hemos hecho un viaje fascinante, ¿verdad?
no vendemos servicios, vendemos estados mentales y al final generamos lo que queremos es activar esa dopamina y esa oxitocina para generar novedad, generar confianza y que nuestro cliente vuelva, ¿vale? Al final es la emoción la que decide, pero la razón es la que justifica. Usa Andalucía como un atractivo más, no se te olvide, ¿vale? Y mañana, cuando llegues a tu agencia de viajes, a tu hotel, a tu restaurante, no intentes cambiarlo todo. Elige una sola cosa. Cambia un color, mejora una foto, simplifica un proceso de reserva o crea un punto instagrameable, ¿vale? Esos pequeños cambios en el diseño van a generar grandes cambios en la rentabilidad. ¿Qué estás dispuesta a cambiar hoy? Venga, adelántate, ¿vale? Ha sido un placer tenerte en esta sesión una vez más y te espero en la siguiente. Un saludo.